Tiene la palabra hasta por 5 minutos, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN. Con la venia de la Presidencia, honorable Asamblea, estamos aquí para honrar una rica tradición de transparencia y rendición de cuentas, que lamentablemente hoy, con este gobierno, ha perdido su sentido. Usted no viene aquí, Presidenta, como la defensora de una institución que tiene el alto cometido de velar por el respeto incondicional de los derechos humanos de todas y todos por igual. Usted viene aquí como la promotora de las ideas de una sola persona, que es quien manda hoy en tan noble comisión. El resultado de su sumisión incondicional está a la vista de todas y todos. Hoy tenemos una comisión que calla cuando debe pronunciarse abiertamente sobre violaciones graves a los derechos humanos y que alza la voz en temas que caen incluso fuera del ámbito de su competencia, como la materia electoral. Día a día la ciudadanía vive con miedo a autoridades que de forma arbitraria imponen el temor con prácticas represivas ante las cuales usted calla. El despliegue de la Guardia Nacional en el metro, bajo los delirios de sabotajes y actos de vandalismo, es el último acto de una larga cadena de decisiones que conlleva la militarización del país. Ante la presencia de militares por todo nuestro territorio para realizar funciones civiles y haciendo uso desproporcionado de la fuerza, la Comisión guarda un silencio criminal. La tragedia que viven las personas migrantes en nuestras fronteras, fruto en buena medida de pésimas decisiones gubernamentales, no ha sido atendidas por la Comisión. Las personas que migran en busca de una vida mejor encuentran a su paso por nuestro país una ruta llena de inseguridad, de amenazas por parte del crimen organizado y de la colusión de autoridades con grupos criminales. Las violaciones a los derechos humanos de quienes migran son interminables, mientras que la comisión que usted preside y que está para garantizar el cumplimiento de nuestras leyes y denunciar abusos y excesos, calla y le otorga a grupos criminales y autoridades corruptas vía libre para eternizar sus abusos. En un país caracterizado por la corrupción y la impunidad sin límites de las autoridades, así como por la indefensión ciudadana, tenemos una comisión que prefiere ponerse una venda ante los ojos y negar la evidente realidad. De todas y todos es conocida la crisis en la que actualmente está inmersa la comisión, con un consejo consultivo devastado por causa de decisiones arbitrarias y autoritarias. Gran extrañeza ha causado con sus ataques al máximo órgano electoral, haciendo eco de los intentos presidenciales por destruir nuestra democracia, acotar nuestras libertades y dejar de defender las altas causas de la justicia. Con usted al frente de la CNDH, día a día perdemos libertades ciudadanas. Las y los mexicanos nos expresamos con temor, nos movemos con miedo y vemos a nuestras autoridades con sospecha y temor. Ante los ataques reiterados a la prensa libre e independiente, ante la utilización de las mañaneras como un ejercicio lleno de resentimiento, usted también calla. La muerte de 157 periodistas asesinados a sangre fría, las vidas perdidas de cerca de 1,000 personas migrantes en 2022 no son motivo de preocupación para usted. Antes bien, usted se ha dedicado durante su gestión a ser un lamentable y triste apéndice del Poder Ejecutivo. Con usted, la CNDH dejó de ser autónoma para pasar a ser subordinada. Con usted, la CNDH se convirtió en una institución sorda y ciega ante las innumerables violaciones de los derechos humanos que día a día presenciamos. ¿Cómo es posible que una mujer honrada y trabajadora que tuvo un accidente en el metro haya sido sujeta a proceso por sabotaje? Hoy ha sido exonerada con el consabido usted, disculpe, pero el daño emocional está hecho y la comisión una vez más calla ante tan graves abusos de autoridad. Legisladoras y legisladores, sabemos bien sobre el contenido del informe, sabemos bien lo que la presidenta nos va a decir aquí en la comisión permanente, sabemos bien que solo está aquí para hacer propaganda de un movimiento, de una persona. La titular de la comisión no puede ocultar el hecho de que por tener la vista puesta en el pasado e investigar hechos que no le competen, ha dejado de mirar las atrocidades del presente. Nada ganamos con la presencia decorativa de la titular
en esta comisión permanente. Es una lástima que un ejercicio de rendición de cuentas por parte de un órgano constitucional autónoma se convierta hoy en una larga defensa de todo aquello que es indefendible. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos profundamente el daño que le ha hecho a tan noble institución y esperamos sinceramente hasta el último tramo de este gobierno que asuma con plenitud las funciones a las que ha renunciado ejercer hasta el día de hoy. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Gina Cruz. Tiene ahora la palabra la diputada Mariana Gómez del Campo Gursa por 5 minutos. Con su venia, diputada presidenta, me encantaría celebrar su presencia aquí, felicitarla por una gran gestión, reconocer que su trabajo ha ayudado a prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos, pero eso no es posible. Es increíble que sea usted, señora Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución respetada por décadas, hoy está paralizada. ¿Pero qué esperábamos si el error original fue su nombramiento? Usted sabe que hizo trampa. Únicamente está ahí porque este gobierno quería una CNDH a modo, que no le estorbara en sus prácticas autoritarias al presidente de la República, y usted lo sabe. 3 años tiene ya encabezando esta institución, y la realidad es que su gestión ha sido vista como la peor gestión en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me imagino todo el tiempo que nos va a llevar recuperar lo perdido por su culpa. Usted es lejana a las víctimas, no ofrece conferencias de prensa ni tampoco fija posicionamientos ante presuntas violaciones a los derechos humanos. Prometió una gestión cercana. La realidad es que está ausente, es nula, no existe, es un cero a la izquierda. Si bien no esperábamos que fungiera como contrapeso, sí que mantuviera su autonomía e imparcialidad. Ejemplos hay muchos. Ante la militarización, los casos de desaparición forzada, el desabasto de medicamentos, el asesinato de periodistas y activistas y el abuso de la prisión preventiva oficiosa. Esta CNDH solo ha tenido silencio y omisión, y eso la hace cómplice de las violaciones. Le recuerdo que era su obligación presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que militarizan a México. Yo misma presenté una carta exhortándola a que lo hiciera y no lo hizo, ni siquiera me respondió. Ay, señora Piedra, quisiera saber cómo se atrevió a emitir una recomendación basada en hechos de antidemocracia y represión ocurridos en México hace 57 y 71 años y acusar al Instituto Nacional Electoral de encabezar el sabotaje de la voluntad del pueblo y mantener vicios que por siglos han manchado nuestros procesos electorales. Vaya que hizo el ridículo. Le recuerdo que 7 de 10 miembros del Consejo Consultivo de la CNDH le dieron la espalda por este pronunciamiento y otros cuantos le renunciaron en cuanto llegó porque no reconocieron su elección. Señora Rosario Piedra, deje de meterse en asuntos de otras instituciones que sí funcionan y póngale atención a los asuntos que sí son de su competencia directa. No olvide que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
tiene la obligación de poner en el centro a la ciudadanía y de velar porque las instituciones que los protegen sean acordes con las necesidades que requieren. Yo quisiera que nos dijera aquí qué está haciendo hoy por las hermanas y los hermanos migrantes mexicanos y también los centroamericanos. ¿Dónde estaba la CNDH durante la pandemia, cuando murieron más de 600,000 personas por falta de apoyo? ¿Acaso buscó a las familias de las víctimas? ¿Dónde está la presidenta ante el desabasto de medicamentos, ante la falta de quimioterapias para nuestras niñas y niños con cáncer? ¿Por qué en lugar de defender a las mujeres, usted tomó partido por los deudores alimentarios? ¿Qué dijo sobre la tragedia en la línea 12 del metro, en donde murieron 27 personas? Y por último, ¿qué está haciendo hoy para garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos? ¿Qué está haciendo para evitar su revictimización? Señora, ¿sabe usted lo grave que es que dejen libre a su agresor? ¿Cómo la va a apoyar? Es un caso, como muchos otros, de corrupción e impunidad. Y cierro con esto. Si tuviera usted una pizca de dignidad, señora Rosario Piedra, ya hubiera renunciado desde hace años. Es más, si realmente creyera en los derechos humanos, jamás hubiera aceptado el cargo para ser la tapadera de los abusos del poder. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada Mariana. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos el senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos convoca un momento trascendente, pues escuchamos la presentación del Informe Anual de Actividades 2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en voz de su presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Sin duda, la Comisión ha trabajado incansablemente desde su fundación para actuar como la institución por excelencia que defiende al pueblo. En los últimos años hemos sido testigos de que ha implementado una serie de cambios para optimizar su funcionamiento con el fin de acercarse a las víctimas. No podemos olvidar que las instituciones de protección y promoción de los derechos humanos representan un medio para asegurar la defensa y el disfrute efectivo de las libertades y derechos frente al ejercicio del poder público. Además, son el resultado de la resistencia de arduas luchas sociales, pues durante muchos años la labor de estos órganos fue obstaculizada desde los gobiernos. Afortunadamente, hoy nos encontramos en un paradigma alentador bajo el cual desde el gobierno en turno existe voluntad política y una cooperación interinstitucional activa para dignificar el reconocimiento y goce de los derechos, lo cual es esencial para el ejercicio efectivo de cualquier institución nacional. Tomamos nota de que en el transcurso de la presente gestión se han llevado a cabo múltiples acciones para fortalecer el trabajo de la Comisión de manera integral y para brindar resultados visibles a través de la perspectiva de derechos, de interculturalidad, de género, así como enaltecer los principios de igualdad, no discriminación, atención preferencial y transversalidad. El monitoreo e incidencia permanente que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante pronunciamientos, acciones de inconstitucionalidad y recomendaciones es fundamental para contrarrestar y dar atención a los casos de violaciones a los derechos humanos a la ciudadanía. Si bien es cierto que las recomendaciones no son vinculantes, dada la naturaleza no jurisdiccional de la CNDH,
sirven como criterios orientadores para que otras autoridades sepan de qué manera aplicar el enfoque de derechos humanos en la atención de los casos. Además, la CNDH cuenta con facultad de solicitar al Congreso la comparecencia de aquellos titulares de las autoridades responsables que se nieguen a aceptar o cumplir con ellas. De ser cumplidas las recomendaciones, permite proporcionar a la víctima una reparación del daño e impedir la repetición de futuras violaciones. El monitoreo, es de resaltar que mientras en 2021 la CNDH emitió un total de 155 recomendaciones, en 2022 emitió 302. Es el número más alto registrado en la historia de este organismo constitucional autónomo que refleja el trabajo constante que lleva a cabo. Sin embargo, la coyuntura actual en nuestro país requiere que se enfrenten con mayor esfuerzo aquellos fenómenos de violencia ligados a factores culturales y políticos como lo son el racismo, el clasismo, el machismo, la intolerancia y los discursos de odio. Por ello es necesario amplificar los esfuerzos para garantizar la no repetición de sucesos que vulneren los derechos humanos. Lo anterior podrá lograrse mediante la implementación de más conferencias de prensa para difundir su trabajo, el reforzamiento del vínculo con la sociedad civil y la adopción de posturas y pronunciamientos más contundentes que representen el sentir y las exigencias de las víctimas, así como de las personas activistas y defensoras. El pueblo espera más de esta institución y su demanda es legítima porque históricamente las personas han sido víctimas de grandes violaciones y graves a su dignidad. El pueblo espera siempre más de la presidenta de la CNDH porque sabe que es una persona que conoce la lucha de las víctimas porque se forjó en ella y la acompañó desde las calles. Esas expectativas que tienen las madres buscadoras, los ambientalistas, los periodistas y todas las personas que luchan por justicia deben ser escuchadas y correspondidas con empatía. Desde la presidencia de la Comisión se tiene la responsabilidad de dar seguimiento a esa deuda pendiente que debe ser satisfecha con el mayor empeño y responsabilidad. Actualmente, unirnos a la lucha por los derechos humanos dejó de ser una opción para convertirse en un compromiso y una obligación. Bien lo decía el defensor de los derechos humanos, Desmond Tutu, para las personas oprimidas es importantísimo saber que no están solas. Por eso quiero asegurarle a la gente que la Comisión cuenta con nuestro respaldo para seguir actuando en aras de mejorar, considerando las áreas de oportunidad y poniendo al centro a los grupos en situación de vulnerabilidad. Le pido que concluya, Concluyo. senador. Sigamos adelante sin dejar a nadie atrás, porque el ideal de la sociedad donde los derechos sean una prioridad lo construimos todas y todos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene ahora la palabra hasta por 5 minutos la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidente. Adelante, diputada. Presidenta Rosario Piedra Ibarra, hoy refrendamos y le reconocemos su gran labor que realiza al frente de esta Comisión de Derechos Humanos. Existen claras diferencias entre nuestra actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y sus antecesores. Para muestra, unos botones de dolor, sufrimiento y tortura, de los cuales diputados del PRI, del PAN y del PRD guardan silencio cómplice. Vamos a ver quiénes fueron y qué hicieron o no hicieron sus antecesores. Jorge Carpizo MacGregor, presidente de la Comisión en el año de 1990 al 93, después fue nombrado Procurador General de la República
en el 93-94. Posteriormente, secretario de Gobernación, omisiones o encubrimientos. Después de haber sido defensor del pueblo, a represor contra las comunidades zapatistas. Jorge Madrazo Cuellar, presidente de la comisión de 1993 a 1996, para después ser nombrado Procurador General de la República. Se convirtió de defensor del pueblo a represor en la matanza de Aguas Blancas. Mireille Rocati, en enero de 1996 al 99, después fue fiscal especial de la Procuraduría General de la República e incluso secretaria de Medio Ambiente de Peña Nieto. Encubrió Acteal y la huelga en la UNAM. José Luis Soberanes Fernández, de 1999 al 2009, sus omisiones: Atenco, pasta de conchos, el caso de Ernestina Asensio Rosario. Raúl Plasencia Villanueva, del 2009 al 2014, su omisión, encubrimiento, incendio de la guardería ABC, donde 49 niños fallecidos y 106 heridos. Ayotzinapa, Cadereyta, donde 72 migrantes de diversos países que viajaban por México rumbo a Estados Unidos fueron secuestrados y asesinados. Al mismo tiempo, en San Fernando, Tamaulipas, y todavía quería reelegirse, pero no lo consiguió, ya que diferentes organizaciones civiles de derechos humanos interpusieron una demanda de juicio político por omisiones en casos de violaciones graves. Y además se le cuestionó por adquisición de una residencia valuada por más de 20 millones de pesos. Luis Raúl González Pérez, del 2014 al 2019, omisiones: matanza de Apatzingán, Michoacán, en la madrugada, a la mañana del 6 de enero del 2015, donde elementos de la Policía Federal participaron. Así también actuó de manera dolosa y vulneró los derechos humanos de las víctimas al dar como válida la identificación de un joven estudiante normalista, Yosivani Guerrero de la Cruz, donde no solo se mintió, sino que también iban encaminadas a dar carpetazo al caso con una verdad a modo, emitiendo una recomendación parcial y revictimizante para las víctimas, situación que actualmente está siendo investigada por las autoridades competentes. Obvio, estamos hablando de los normalistas de Ayotzinapa. Entonces, ¿de qué autonomía hablan? ¿De qué respeto a los derechos humanos? Que supuestamente se dice que había avances en la Comisión de Derechos Humanos. ¿O de qué se lamentan? Nuestro acompañamiento hacia la compañera Rosario Ibarra no surgió de los edificios lúgubres de la PGR o de Gobernación, sino que es producto de luchas históricas en contra de todos ustedes, que representan décadas de omisión, silencio, tortura y matanzas. Hoy tenemos la historia de terror que se exhibe en cadena internacional, el del exfuncionario de primera línea, Gerardo García Luna, que recibió sobornos millonarios y que compartió con muchos de ustedes para que se pudieran seguir paseando por todo el país con total impunidad. O como los casos que dicen defensores de derechos humanos de izquierda, que nada más se dan la vuelta y cobran con la derecha, pero el único organismo autónomo que ustedes dicen defender es el INE, porque es el único que defiende sus intereses. Aplaudimos esa transformación y evaluamos jurídica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se ha enterrado esa política ruin que sometía y torturaba a la población que defendía sus derechos, sembrando desconfianza en el actuar institucional. Sabemos que aún falta mucho por hacer,
Le pido que pero concluya, sabemos que diputada. nos acercamos a la consolidación de la paz y la justicia, hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada del Castillo Ibarra. Ahora tiene la palabra hasta por 10 minutos para realizar una intervención final la maestra María del Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues ciudadanas y ciudadanos legisladores, he escuchado con atención sus posicionamientos. He tomado debida nota de los cuestionamientos que se me han planteado y me comprometo a enviar mañana mismo a la mesa directiva información detallada acerca de ellos. Entendemos que la dinámica de México hoy es compleja, sobre todo en el marco de transformaciones que vivimos y de las resistencias para que éstas se hagan, pero no vamos a hacer o decir lo que algunos quisieran y descalificar a las instituciones solo porque no se avienen agendas políticas. Conlleva graves riesgos. Respetuosos como somos de la libertad de expresión, hemos dicho, y lo reitero, que no permitiremos que se use a la CNDH como pretexto para batallas personales o partidistas, y que enfrentaremos y combatiremos la desinformación con la verdad y con transparencia, porque esa es la exigencia de las y los mexicanos. Sostenemos nuestra postura frente a la política nacional de seguridad pública porque creemos en la estrategia de pacificación y no en la guerra, y estamos listos para vigilar el respeto a los derechos humanos por las y los integrantes de las Fuerzas Armadas, ofreciendo mejores programas de capacitación y emitiendo las recomendaciones que tengamos que hacer, así como coadyuvando para que la Guardia Nacional no pierda su carácter civil. Para eso es el Plan Estratégico de Cultura de Paz y Derechos Humanos que regirá nuestra actuación este año. Y sostenemos también nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra democracia, porque nos hacemos eco del clamor ciudadano por tener elecciones libres y confiables. No hubo violación a la ley cuando emitimos la Recomendación General 46/2022, porque no calificamos ninguna elección ni recomendamos su reposición, pero es nuestro deber defender el derecho a la democracia del pueblo y estamos a la espera de que la Suprema Corte lo refrende así al resolver la controversia constitucional que emitimos en el mes de noviembre. Repito que todo lo que aquí se ha dicho será atendido puntualmente y la información enviada por escrito el día de mañana, independientemente de que en mi mensaje inicial he abordado ya algunos de los temas y que también están en el informe que he entregado, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacerles un respetuoso exhorto y pedir su apoyo, porque la defensa y observancia de los derechos humanos en nuestro país es un asunto de corresponsabilidad. Ustedes saben que uno de los mayores problemas de la defensa de los derechos humanos son las limitaciones que actualmente se le imponen. Una de ellas, quizás la más sensible, el que prevalezca la voluntad de las autoridades para aceptar o rechazar una recomendación. Necesitamos entonces activar los mecanismos de exigibilidad existentes. Me refiero a que el Senado de la República debe cumplir con el mandato que le otorga el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución Política,
y llamar a las autoridades a explicar sus razones de incumplir una recomendación. Hemos enviado 9 solicitudes al Senado sin respuesta hasta la fecha. Y tenemos más que estaremos enviando el día de mañana. Mi petición, que la hago en nombre de las víctimas, es que apoyen a la CNDH para que se cumplan nuestras recomendaciones. De igual modo, recuerdo que tenemos pendiente la elección de 4 integrantes del Consejo Consultivo y los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y otro exhorto igual de respetuoso, junto con el informe, estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista, a la Procuraduría de los Pobres, pero sobre todo para que esté a la altura de las transformaciones del país y de lo que necesitan y reclaman las víctimas. Les pido la revisen, analicen, discutan y mejoren. Se trata de crear nuevos mecanismos de exigibilidad que aseguren la vigencia de los derechos humanos en el país y que no dejemos al arbitrio de las autoridades que estos se respeten, observen y reparen. Existe ya un Programa Nacional de Derechos Humanos. Es el primero en su tipo que tiene entre sus objetivos mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la autoridad federal para la protección y garantía de los derechos humanos. Un gran avance, pero el problema está en las autoridades locales, principalmente que se niegan a hacerlo. Entonces, si en este país no son obligatorios los derechos humanos, ¿qué garantía tenemos de que imperen? Si desde 2011 es obligatorio para toda autoridad del Estado respetar los derechos humanos, ¿qué justifica dejar que ellas decidan si aceptan o no una recomendación? La práctica y las inercias son tan fuertes que a estas alturas, imagínense, hay autoridades que todavía ponen en duda las funciones de la CNDH y el alcance de su misión. Para darnos una idea, la actual gestión heredó 508 recomendaciones sin cumplimiento y a la fecha, con las nuevas emitidas, se tiene un total de 984 recomendaciones en trámite, lo que plantea que no han sido sancionadas ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos que las motivaron. Si este no es un dato que mueve a la reflexión y a la acción para revertirlo, ¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que ha llegado la hora de hacer cambios en ese sentido? En lo que respecta a la reparación integral del daño, el principal obstáculo es la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas para generar acciones de reparación del daño, y esto se refleja en el estado que guardan muchas recomendaciones en trámite, estando pendiente su conclusión por falta del pago. Entonces, ahí también necesitamos su apoyo. Quiero decirles que nosotros hemos dado ya pasos firmes en la medida que nos permite la ley, reformando nuestro reglamento interior y nuestros manuales para fortalecer las áreas sustantivas, tanto en lo funcional como con personal más calificado para el contacto directo con las víctimas y la ejecución de nuestras funciones, lo cual era una demanda de la ciudadanía desde las organizaciones y muy particular de las víctimas, pero también observaciones que desde 2015 y hasta 2019 había venido reiterando la Auditoría Superior de la Federación. Aunado a ello, desde 2016, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI,
alertó a la CNDH de procesos obsoletos y deficiencias en la calificación, investigación y emisión de los diferentes instrumentos recomendatorios, recomendando que tenían que modificarse para asegurar una mayor efectividad en el cumplimiento de su misión. Gracias a las reformas, hemos afirmado la autonomía de la Comisión, garantizando la pluralidad y paridad de género en su integración y replanteando los procesos de atención de quejas e integración de expedientes para hacerlos más expeditos. Renovamos el funcionamiento de las visitadurías generales, incluidos los programas especiales. Creamos la Coordinación General de Oficinas Regionales para que éstas atiendan todos los asuntos que se les sometan y refuercen su capacidad de respuesta a la población. Creamos la Dirección General de Supervisión de la Progresividad para orientar nuestras acciones acorde al mandato que otorga al Estado mexicano el artículo 1 constitucional y dar un seguimiento más puntual de las recomendaciones generales. Y creamos un sistema de seguimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales. Pero es un hecho que necesitamos otra ley que nos rija, una que dé mayor alcance a nuestras transformaciones y que con sentido de progresividad nos permita llevar hasta sus últimas consecuencias el mandato que otorga al Estado el artículo 1 constitucional, en el sentido de la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Nos hace falta dar un paso más. En este sentido, es una deuda. Las víctimas lo esperan. Aguardamos su acompañamiento en esta tarea. En la CNDH seguimos haciendo nuestra parte. Por eso, más que palabras, lo que he venido a exponer aquí son hechos, las cifras de nuestro trabajo. Lo he dicho y lo repito, mi único compromiso es con las víctimas, con todo el pueblo, y no les fallaremos. Muchas gracias. Gracias, maestra Piedra Ibarra. Túrnese el informe de labores 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Honorable Asamblea, con la presentación del informe anual de actividades correspondiente al año 2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de su presidencia, a través de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, se da cumplimiento a la obligación establecida en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así, la sociedad mexicana debe tener la seguridad que este Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes de cada Cámara, se abocará al análisis de este informe para su estudio y con ello cumplir con este ejercicio de rendición de cuentas propio de un Estado democrático. Esta presidencia se pronuncia por el respeto y ejercicio de los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna, ya que nos garantizan el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Muchas gracias. Con el presente ejercicio se da por cumplido lo dispuesto en los artículos 102, apartado B, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Continuamos con la discusión de los dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión de Trabajo. Se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel para fundamentar los dictámenes a nombre de la comisión hasta por 10 minutos. Diputada Amílcar, ¿con qué objeto? Sonido a la curul del diputado Amílcar.